Hello, hello. Dios me le bendiga, mis hermanos. Aleluya. Dios le bendiga. Un saludo inmenso a todos mis familiares que estarán viendo este video, mis amigos, conocidos y todos aquellos que se irán agregando, aleluya, en esta página linda que yo he creado para compartir la palabra de Dios, para entregarte una porción de la verdad, de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, de Jehová, del Dios Altísimo. Aleluya. Un saludo inmenso para todos ustedes. En esta hora, pues yo vine, como ya mencioné, a traer una porción de la palabra, y esta se encuentra en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Y es un versículo que sé que es conocido por todos. Y quería iniciar, aleluya, quería iniciar esta entrega de lo que quiero hacer, que es darte la palabra con este versículo, porque entiendo que este es el centro del Evangelio. Esto es todo, aleluya, de lo que se trata el Evangelio de Dios, aleluya. Y dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué hermoso, ¿eh? Para todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oye, qué ofrecimiento nos hace el Señor. Aleluya. Este versículo que acabamos de leer, como vimos, nos enseña que Jehová entregó a su único Hijo a morir por ti y por mí. Así es, a morir por ti y por mí. Ese es el Dios que hoy yo quiero darte a conocer. Un Dios de amor. ¿Qué padre terrenal sería capaz de entregar a su Hijo a morir en la cruz? Y no hablo solo de aquel padre que tenga a un solo hijo, sino un padre que tenga 10 hijos. ¿Tú crees que aún teniendo 10 hijos, entregaría a uno de esos hijos a morir en la cruz por ti o por mí? Más a un padre que tiene a un único hijo, entregó a su único Hijo a morir en la cruz por ti y por mí, para darnos vida eterna, para darnos vida y vida en abundancia. Pero hoy quiero hablarte de algo que me llamó la atención en este versículo, y es donde dice: para todo aquel que cree. Aquí vemos una condición en este versículo. Esto no es para todo el mundo. Esto es, como dice la palabra, para todo aquel que cree. Aquí vemos el elemento esencial de la salvación, y es creer. Creer. Sabemos que somos salvos por gracia. Estamos viviendo en el tiempo de la gracia, no en el tiempo de la ley. Pero es por medio de la fe. Debemos de creer que Jesús es el Hijo de Dios, que murió y resucitó al tercer día. Aleluya. Y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Creer. Y esto se produce como un don de la gracia, como ya mencioné. Y solo puede obtenerse por la respuesta humana de la fe. Mira lo que dice Juan en el capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Eso dijo Jesús, que nadie irá al Padre si no es a través de Él. Él es el puente, Él es la puerta. Para que nosotros lleguemos al Padre, a Jehová, al Dios Altísimo, al gran yo soy, debemos de creer que Jesús es su único Hijo que murió en la cruz por ti y por mí. Jesús, aquel que se hizo hombre, y vino aquí y entregó su vida, aleluya, por nosotros. Si no creemos eso, aleluya, no habrá salvación, ni en ti ni en mí, aleluya. Pero yo lo creo, yo lo creí, aleluya. Esta es una fe salvadora. Mira lo que dice Romano en 10:9. Dice que si confesares con tu boca, necesitamos confesar con nuestros labios. Dice Romanos 10:9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos,
serás salvo. Ay, oye para allá, serás salvo. No lo digo yo, lo está diciendo la palabra. Que si confiesas con tu boca, serás salvo. Debemos de creer en el señorío de Cristo y su resurrección. Ya lo había mencionado anteriormente. Y en su resurrección corporal, creer que Jesús es el Hijo de Dios. Esta fe debe de originarse en el corazón. Debe de originarse en nuestro corazón, en nuestras emociones, en el intelecto, en la voluntad. Debe de originarse en todo nuestro ser. Creer con nuestro corazón que Jesús es el Hijo de Dios. La fe debe de incluir también el entregarse públicamente a Jesucristo como Señor, tanto de palabra como de acción. Ya había mencionado de palabra, pero también de acción. Debemos de accionar, porque muchas veces, pues, en las iglesias pasamos al frente, aleluya, nos emocionamos, le entregamos nuestra vida a Cristo. También es bueno porque es un comienzo, pero también debemos de accionar. Debemos de accionar, de buscarlos, de obedecerle, de hacernos discípulos, y de todo esto voy a hablar en esta hora. ¿Por qué? Y es lo primero que voy a mencionar. La fe y la obediencia son inseparables. Por eso digo que debemos de accionar. La fe y la obediencia son inseparables. Si tú tienes fe y no tienes obediencia, aleluya. La fe y la obediencia son inseparables. Dice el Señor a Pedro en Juan 14:15, si me amas, guarda mis mandamientos. Sí, guarda mis mandamientos. La fe incluye la obediencia a Jesucristo. La obediencia a Jesucristo y a su palabra, como modo de vida inspirado por la fe. La fe nos inspira a obedecer al Padre, no importando la circunstancia que estemos viviendo. No importando, aleluya, que pensemos que no lo merecemos. Merita obediencia a su palabra. La fe te hace discípulo. La fe, como ya mencioné, y la obediencia son inseparables. Pero la fe también te hace discípulo. En Mateo 16:24 vemos que Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¡Ay! Ahí sí es duro. Hermano, esta es una parte que yo considero que es un poco difícil, pero no imposible. Debemos de negarnos a nosotros mismos. El ser discípulos de Jesús es ir en pos de Jesús, siguiéndolo a Él aún en el dolor. Aunque no entendamos, como ya mencioné, lo que podamos estar viviendo. Seguirle a Él merita una fe que nos lleva a comprender que todo estará bien de acuerdo al propósito por el cual hemos sido llamados. Cuando le seguimos a Jesús y podemos estar pasando por un proceso difícil, y le habla a una mujer que tiene 7 años que volvió a los caminos de Cristo. Y quisiera detenerme un poquito aquí y hablarte un poquito de mi testimonio, aleluya, aunque soy de la que me gusta, soy cristocéntrica, me gusta compartir la palabra de Dios, pero también entiendo que los testimonios llegan a las vidas de las personas, porque tal vez tú puedas estar pasando por alguna situación que yo hoy te pueda compartir algo, aleluya, y puede hacer que tú crees, que tu fe aumente por medio de mi testimonio. Amén.
yo he pasado por momentos muy difíciles. Yo le entregué mi vida a Cristo hace alrededor de 14 años, de 13 años. Pero yo no permanecí. Yo no permanecí en los caminos de Cristo. Yo entraba y salía. Yo era de esa persona que yo entraba y salía. Porque yo entendía que yo tenía un llamado. ¿Por qué entendía que tenía un llamado? Porque yo ya había recibido revelación. Por medio de sueños y visiones, yo había recibido el llamado del Señor. Yo había visto cómo el Señor estaba tocando a mi puerta. Y yo sabía que había un llamado en mí. Pero yo no podía permanecer. Yo tenía una atadura de doble ánimo de la que fui libre, aleluya, en el nombre de Jesús, la gloria sea a Él. Y yo no podía permanecer. Yo recuerdo que en ese tiempo yo llevé a mi cuñada, a una de mis cuñadas, al Señor. Ella le entregó su vida a Cristo y ella permaneció. Hermano, y yo no. Y yo me preguntaba, pero ¿cómo pueden? Ay, ¿cómo pueden? ¿Cómo pueden ir todos los domingos? ¿Cómo pueden? Porque yo no. Yo entraba y entraba con todo el ánimo y a los 2 o 3 meses ese ánimo desaparecía. Se iba y me enfriaba. Y yo me encerraba en mi cuarto porque no era que no entendía que tenía un llamado y que debía seguirle a Cristo, pero no podía. Porque la palabra nos enseña que no es con nuestras fuerzas, pero yo lo estaba haciendo con mi fuerza, porque yo no conocía a Cristo, yo no conocía a ese Dios que me estaba llamando. Amén. Yo no lo entendía y yo lo hacía con mis propias fuerzas. Me aparté de los caminos y después de unos años entré a un proceso muy, muy fuerte. Yo tengo una condición, yo ahora mismo estoy padeciendo de una condición de salud que se llama fibromialgia. Sé que muchos conocen esta condición. Es una condición que produce dolores crónicos en el cuerpo. Sí, hermano. Dolores crónicos, fuertes. Mi vida es un poquito limitada. No puedo caminar mucho. Esta condición, pues, me ha hecho sufrir mucho. Pero esta condición me trajo a los pies de Cristo. Y ustedes dirán, ¿te trajo a los pies de Cristo? O más bien me hizo permanecer y enamorarme de Jesús. ¿Sí? Esa es la verdad. Esa es la verdad. Esta condición yo la vengo padeciendo de alrededor de 14 años o 15 años. Me empezó con dolores en las piernas, cansancios en las piernas. Duré años yendo a los médicos y los médicos no encontraban nada. Nada. Yo trabajaba y era un esfuerzo sobrenatural lo que debía de hacer, porque yo padecía de cansancio crónico. Para yo subir la escalera, yo tenía que sujetarme y ayudarme. Y en medio de la escalera, pararme y hacer un descanso para después continuar. El dolor en mis piernas es tan grande que es como cuando tú haces sentadilla con pesa y tú vas como por la 9, ¿verdad? Por la 9 de la sentadilla, que tú ya para llegar a la 10, pues así se ponen mis piernas cuando voy a mitad de la escalera. Para que puedas entender el dolor y el cansancio que produce esta condición en mis piernas y en todo mi cuerpo. Después de varios años, esta condición se complicó. Llegué un día del trabajo y subiendo la escalera de mi casa, se produjo un dolor en mi pecho, un dolor que atraviesa de acá, como del tórax, hasta la columna, un solo dolor, porque esta condición produce dolores como en diferentes puntos del cuerpo. Pero a mí, cuando me ataca aquí, que es en el punto más fuerte, me coge todo el cuerpo, no puedo hablar, no puedo casi respirar, el cuerpo se pone que no me pueden tocar porque es demasiado sensibilidad, es terrible. Y ese día llegué de mi trabajo, se colocó ese dolor ahí hasta el sol de hoy. Sí, hermano,
hasta el sol de hoy estoy padeciendo de esta condición. Pero esto no es para siempre. Esto no es para siempre. Aleluya, porque yo le sirvo al Dios vivo, al Dios que liberta, al Dios que sana, Jehová Rafa, al Dios que me dio una palabra. Y yo sé que esto no es para siempre. Esto es parte del propósito. Es un proceso que el Dios usó como medio para detenerme. Porque yo vivía corriendo, hermano, como ya le conté. Yo no tenía fuerza para detenerme. Yo vivía corriendo. Y así mismo el Señor me lo mostró en una revelación. Él venía caminando detrás de mí. Cuando se me puso enfrente y yo le di la espalda. Y yo me fui corriendo y Él venía detrás de mí. Y yo escuché cuando Él me habló y me dijo, y será el llorar y el crujir de dientes. Y yo vi cuando yo entré a una casa, estaba media oscura, porque así estaba yo en la oscuridad. Esa casa me representaba a mí. Yo vivía en la oscuridad, en idolatría. Aleluya. Yo estaba muerta en delitos y pecados. Y yo vi cuando Cristo se paró en la puerta y puso su mano una mano en un lado de la puerta y otro en el otro lado. Introdujo solo su cabeza en señal de que me estaba buscando. ¿Y por qué dije que solo introdujo su cabeza? Porque Jesús es un caballero. Él toca tu puerta y a ti te toca abrirle. Y yo no le abría la puerta. Yo no le recibía. Yo desperté, aleluya, y por esa y por otras revelaciones, yo entendía que el Señor me estaba buscando. Pero como ya dije, no podía permanecer. Pasaron los años, llegó esta condición de salud, y una noche, ese día, que llegó que se produjo el dolor, como dije hasta hoy, ese día yo fui a los pies del Padre. Recuerdo que fui a mi cama y lloré ese día como yo nunca en mi vida había llorado. Nunca había llorado de esa manera. Y hoy entiendo que el Espíritu Santo estaba ahí. Que el Espíritu Santo estaba convenciendo mi corazón de abrirle la puerta al Padre. Ese día me arrepentí de todos mis pecados. El Espíritu Santo trajo a memoria cosas que hace 20 años, aleluya, yo había fallado. Y ese día me arrepentí. Me arrepentí y regresé a los brazos del Padre. Y desde ese día hasta hoy he estado viviendo proceso tras proceso. Hasta 3 procesos juntos, procesos fuertes. Pero en cada proceso y en cada lágrima que yo derramo, adoro al Padre y le digo al Señor, Padre, gracias por este proceso. Gracias por lo que estoy viviendo hoy. Porque por lo que tú estás permitiendo es lo que ha permitido que yo te conozca y me enamore de ti. No es que yo me enamoré del proceso ni del sufrimiento, no. Me enamoré de Cristo. Empecé a conocer a Cristo. Empecé a depender de Él. Comprendí lo que es verdaderamente ser discípula de Jehová. Me enamoré de Dios. Comprendí mi llamado. Aleluya. Me preparé, o más bien me estoy preparando, porque uno nunca termina de aprender. Este es solo el comienzo. La fe te hace discípulo. El creer en mi Dios, en recibirlo, me hizo discípula del Señor. Y como ya dije, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En medio de todos esos procesos que yo he estado viviendo, hubo una ocasión que pasé por algo que yo no entendía, que yo creía o comprendía en mi humanidad que era injusto para mí. Hermano, yo fui a mi lugar de oración, literal, me puse mi mano en mi cintura. Es la única vez que lo he hecho. Pero yo estaba enojada humanamente. Me sentía
enojada porque yo sentía en mi yo humano, sentía que era injusto lo que estaba viviendo. Y fui, me le cuadré al Padre y le dije, ¿pero por qué a mí? Yo no fui la que ocasioné toda esta situación. Yo no tengo por qué ceder. Oigan, hermano, oigan, qué altanería la mía. ¿Sí? Así fui donde el Padre y le dije. Y para hacerle el cuento corto, esa misma noche el Señor me habló. Y ustedes dirán, hermana, ¿a usted el Señor le habla? Sí, el Señor habla de muchas maneras. Y te lo voy a ir mostrando con la palabra más adelante, con las porciones, con la palabra que te voy a ir compartiendo. El Señor me habló en voz audible y me dijo esto que dice este versículo: el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz y niéguese a sí mismo. El Señor me paró de golpe. Yo bajé mi cabecita, quité mi manito de la cintura y le dije al Señor, yo quiero seguir en pos de ti. Y aunque yo no entienda lo que estoy viviendo, yo te voy a obedecer. Hermano, yo bajé mi cabecita, como ya le dije, enfrenté la situación que estaba viviendo, quité mi yo, ese yo que te hace egocéntrica, ese yo que nos hace creer que lo merecemos todo y no es así. Arranqué ese yo y pedí perdón a la persona que me estaba ofendiendo, aún creyendo yo que la persona era culpable. Mi deber como cristiana, yo fui a pedir perdón y seguí aguantando ahí, llevando mi cruz aquí arriba. ¿Por qué? Porque todo obra para bien en nuestras vidas. Todo obra para bien. Y aunque no entendamos ahora lo que estamos viviendo, más adelante nos vamos a reír y vamos a ver que obró para bien. Es parte del proceso. Por eso debemos de tomar nuestra cruz. Y el tomar nuestra cruz y seguir en pos de Él nos hace discípulo, dice la palabra. Y yo le creo. El ser discípulo de Jesús consiste en ir en pos de Jesús, siguiéndolo aún en el dolor. Aunque en medio del dolor no entendamos el por qué, seguirle merita una fe que nos lleva a comprender que todo estará bien. También vemos que el ser discípulo es también que debemos negarnos a nosotros mismos, como ya dije. Es decir, a ese yo que hay en nuestro interior. Sí, a ese yo que hay en ti y en mí. Sí, porque en mí, aunque yo soy cristiana y he estudiado un poquito la palabra y yo sigo en Cristo, hay un yo dentro de mí que a diario yo tengo que, mira, clavar en la cruz. A diario yo tengo que clavarlo en la cruz. A veces estoy en circunstancia como ya le expliqué, donde el enemigo quiere traerte ese yo. Tú no te mereces eso. Tú no te mereces eso. Mentira del diablo. Ahí es que uno tiene que venir y decirle, cállate yo. Porque la palabra dice, aleluya, la palabra dice, porque es con la palabra que debemos de combatir a ese enemigo que tenemos en común, tú y yo, aleluya, a ese yo que hay en nuestro interior, dice, y que nos inclina a ser egocéntrico y autosuficientes. Esta es una de las cosas más difíciles, como yo mencioné, de ser cristiano. Pero ¿sabes qué? Cristo nos dará la sabiduría. El someter nuestro yo es una cosa de la más difícil. Pero Cristo nos dará la sabiduría. Si nos empapamos de la palabra de Dios, si renovamos nuestros pensamientos, quitamos nuestros pensamientos y colocamos los de Él, tendremos la sabiduría
y seremos capaces de poder clavar ese yo en la cruz a diario. Y podremos conocer los planes de Cristo, que son, los planes de Cristo son mejores que los de nosotros, créeme, créeme, los planes de Cristo son mejores que los nuestros para nuestras vidas. La fe, y este es otro punto que quiero compartir contigo, y es que la fe también implica arrepentimiento. ¿Sí? Arrepentimiento. Y no lo digo yo, dice la palabra. En Hechos capítulo 2, versículo 38, dice: arrepentíos y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu. Cuando le compartí a ustedes que yo fui a los pies de papá y me arrepentí, ese día yo recibí al Espíritu. Ese día yo recibí el don del Espíritu. Ese día el Espíritu de Dios vino a morar en mí. Porque yo me arrepentí. Y es un arrepentimiento que viene de lo más profundo de tu corazón. No es un arrepentimiento de la boca para afuera. Es un arrepentimiento que viene del alma. Yo entiendo que el arrepentimiento te hace ver tus pecados como que ya no te agrada lo que tú hacías. Por ejemplo, si tú eres chismosa y tú te arrepientes de todo corazón, el día que tú quieras venir a chismear o que alguien venga a traerte un chisme, no te va a gustar, no te va a agradar. Porque ya hubo un arrepentimiento que te convenció de que no es agradable. Ya tú vas a rechazar eso que tú hacías. Ese es el arrepentimiento genuino. El arrepentimiento trae un cambio, un verdadero cambio a tu vida. Por ejemplo, cuando un hermano cuando tú le haces algo a un hermano y tú te arrepientes, porque el Espíritu Santo te hace ver que tú hiciste mal y tú te arrepientes y tú vas donde ese hermano y le pide perdón, tú no lo vuelves a hacer más. Si el arrepentimiento vino verdaderamente desde lo más dentro de tu corazón. Si el arrepentimiento te hizo entender, ay, pero qué mal estuviste. Eso no le agrada a Dios. Y de cierto modo, en ese instante hasta te entristece. Porque tú dices, Dios mío, yo no quiero ser así. Yo no quiero ser así. Y brotan lágrimas de tus ojos. El arrepentimiento es así. Brotan lágrimas de tus ojos cuando tú hablas con el Señor y le dices, yo no quiero ser así. Señor, ayúdame. Perdóname. Yo me arrepiento de todo corazón. Ayúdame. Sí, ayúdame. Porque la palabra dice que no es con nuestras fuerzas, que es con el Espíritu. Ayúdame. ¿Qué es el arrepentimiento? Una vez más, es apartarse del pecado con verdadera tristeza y volverse a Dios por medio de Cristo. Ese es el verdadero arrepentimiento. Apartarte del pecado con verdadera tristeza. La fe salvadora siempre será una fe de arrepentimiento. Así que el arrepentimiento implica un cambio de amo. ¿Sí? Un cambio de amo, un cambio de jefe. Esa noche que yo me arrepentí, yo cambié de jefe. Y usted dirá, hermana, ¿que cambió de jefe? Sí.
Porque mi jefe, antes de ese arrepentimiento, era el diablo. Y yo no vengo a maquillarte la palabra, yo vengo a darte la palabra como es, sin filtro. Mi jefe en ese instante era el enemigo. El jefe y el príncipe de este mundo. Pero cuando vino ese arrepentimiento, yo cambié de jefe y pasé a los brazos del Padre, el que hoy es mi jefe y el que yo quiero darte a conocer. Así es. Te vuelves del señorío de Satanás al señorío de Cristo. A eso te trae el arrepentimiento. Al señorío de Cristo y de su palabra. Así es. Y vuelvo y te digo, no lo digo yo, lo dice la palabra. Mira, en Efesios capítulo 2, versículo 2 dice, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Claro. A ese le servía Dios, Dios reprende en el nombre de Jesús. Hoy no. Hoy le sirvo a Jesús. ¿Y tú? ¿Le sirves a Jesús? El arrepentimiento es una decisión libre de parte del pecador. Dios no te obliga. Dios es un caballero. Y esto es posible mediante la gracia capacitadora dada por Él, por Jesús, por el Espíritu Santo. Y esto es, y se produce al oír el Evangelio. La palabra dice que la fe viene por el oír, y el oír es la palabra de Dios. Así es, mi hermano. Por eso yo hoy te estoy compartiendo esta palabra. Ya no puedes decir que tú no escuchaste. El día que estés enfrente de papá y te llame por tu nombre, ya tú no le puedes decir, ay, es que yo no te conocía. Es que yo no escuché hablar de ti. Yo te lo estoy compartiendo. Hoy tú estás escuchando de Él. Y espero en Cristo que lo que tú hoy estás escuchando produzca en ti fe y le recibas. También hay otro punto que quiero compartirte y es la fe progresiva. La fe progresiva. Pedro, el apóstol Pedro, los exhorta a crecer en el conocimiento. ¿Sí? A crecer en el conocimiento. Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estoy parafraseando, el versículo sigue. Te invito a que lo busque. Segunda de Pedro 3:18. Pedro deja claro que la vida cristiana no se detiene en el momento de la conversión. Más bien esto exige un avance constante del estudio de la palabra y la oración. El estudio de la palabra es muy importante. Yo amo la palabra de Dios y yo no te voy a negar. Yo no era una, que mucho lee, ni que mucho estudia. No. Esto es algo que yo he tenido que venir batallando y hablándome a mí misma, tienes que leer. Yo necesito esa porción. Yo necesito que Dios me hable. El estudio de la palabra es muy importante. El estudio de la palabra es lo que hace que nuestro carácter se forme a semejanza del de Cristo, igual que el de Cristo. El estudio de la palabra nos hace ver a través de los ojos de Cristo. Renueva nuestros pensamientos, quitando todas esas mentiras del enemigo que venimos trayendo en nuestros pensamientos desde nene. El estudio de la palabra y de la oración hacen un verdadero discípulo de Jesús. Y en conclusión, la salvación se produce como un don de la gracia de Dios.
pero es por medio de la fe. Debemos de creer que Jesús es el Hijo de Dios con todo nuestro corazón. Y seremos salvos. Pasaremos de un amo a otro. Hay dos amos, hay dos caminos, el camino ancho y el camino estrecho. No nos engañemos, no hay un camino medio. Yo te invito que te pases, si todavía no has recibido a Cristo en tu corazón, yo te invito que te pases al otro bando. Y es a Jesús. Que le recibas a tu corazón, que declare con tu boca que Jesús es el Hijo de Dios, que crea con todo tu corazón que Él resucitó de los muertos y serás salvo. Invítalo a tu vida y Él llenará esos vacíos que hay en tu corazón. Amén. Dios te bendiga. Esto es lo que te traje en este día. Espero que te ministre como lo hizo en mi vida. Amén. Busca de Dios. Busca de Cristo. Recíbelo en tu corazón y Él llenará tu vida. Dios te bendiga. Amén.